Las enfermedades respiratorias son, por detrás de las cardiovasculares, la causa más frecuente de muerte en nuestro país. El tabaco es una de las razones que más influye en este aspecto. Para hablar de ello, contamos hoy con la jefa de sección de neumología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y presidenta de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, doña Pilar de Lucas. Muy buenas. Muy buenas. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, las muertes por enfermedades respiratorias han aumentado respecto al 2011, hablamos de datos de 2012, un 12,1%. Es un incremento bastante significativo, ¿no? Bueno, esto es lógico porque tenemos enfermedades muy prevalentes que afectan a personas de todas las edades, pero la mayor parte de ellas a personas de edad por encima de los 65 años. Esto significa que conforme va aumentando la esperanza de vida, cosa que lógicamente deseamos y tratamos todos de conseguir, va a incrementarse el número de personas que presentan estas enfermedades y va a aumentar el número de muertes por las mismas, sobre todo si no hacemos todavía más cosas para evitar la progresión de estas enfermedades y la pérdida de años de vida que por ellas se produce, sin duda. Una de las cosas que quizás se puede hacer es incidir en el tema del tabaquismo, ¿no? En bajar la incidencia de fumadores en nuestro país, porque ¿cuál es la influencia del tabaco en esta mortalidad? Enorme, diría. El tabaco continúa siendo la primera causa de muerte prevenible y tratable. El tabaco es el principal factor de riesgo para enfermedades respiratorias como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y como cáncer de pulmón, que generalmente no se tiene en cuenta cuando hablamos de mortalidad por enfermedades respiratorias. El cáncer de pulmón es una enfermedad respiratoria y es la primera causa de muerte en general y en hombres, pero también en población general. Y el principal factor de riesgo, sin duda, es el tabaco. El tabaco está detrás del 90%, 85% de todos los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también de cáncer de pulmón. Por tanto, si prevenimos el tabaco y si cuando ya se ha producido la enfermedad, porque fumar en sí mismo es una enfermedad y como tal la reconoce la Organización Mundial de la Salud. Bien, si por un lado prevenimos el inicio del hábito de fumar y por otro lado cuando ya se ha producido, que desgraciadamente sabemos que se sigue produciendo, tratamos a los fumadores de una forma u otra, es evidente que vamos a tener un grandísimo impacto en muerte por enfermedad respiratoria y no solo en muerte, también en pérdida de calidad de vida, en pérdida de actividad laboral, es decir, un poco en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Desde SEPAR, los expertos hacen una valoración positiva de la ley antitabaco, una normativa que ha demostrado ya que ha bajado la incidencia, pero ¿qué falta todavía por hacer en este campo? Sí, tenemos una ley realmente muy buena, es decir, nosotros siempre la apoyamos cuando la primera ley nos parecía que se había quedado corta, cuando se aprueba la actual ley de tabaco realmente nos sentimos muy satisfechos, creemos que es una gran ley y efectivamente, pues como se había visto ya en otros países, pues en primer lugar lo primero que vimos es que se reducía enormemente el tabaquismo pasivo, por lo tanto se protegía el derecho a la salud de los no fumadores y ahora ya hemos visto que disminuyen las cifras. Sin embargo, quedan cosas por hacer y es que tenemos muchos fumadores jóvenes. Es decir, es verdad que han disminuido de manera drástica la prevalencia de fumadores en su conjunto, andamos por un 24%, pero es porque existen muchos exfumadores. Entonces, si vemos lo que ocurre en la población joven, entre los 15 y los 24 años, caramba, es que ya más del 20%, casi las cifras máximas, fuman y entre 25 y 35 años continúa aumentando. Por tanto, se sigue incorporando mucha gente a este hábito tan absolutamente perjudicial para la salud como es el hábito de fumar. Entonces, está muy bien que la gente deje de fumar, pero tenemos que trabajar para que no se sigan incorporando tantas personas, porque muchas veces se deja de fumar ya cuando hay enfermedad, que siempre estamos a tiempo, siempre es bueno dejar de fumar, pero si conseguimos que no se comience a fumar, sin duda ninguna esto sería mejor, o sea que tenemos mucho campo por delante, mucho campo por delante. Y quizás uno de ese campo o uno de los frentes que se está viendo últimamente es el tema de los cigarrillos electrónicos.
La SEPAR ya se ha posicionado también en este sentido, pero bueno, cuéntenos un poquito cómo es este posicionamiento y si realmente está demostrado que son nocivos para la salud. Sí, SEPAR se ha posicionado y se posicionó, pues yo diría que es de las primeras sociedades, no me atrevo a decir la primera, aunque creo que sí, en contra del cigarrillo electrónico, y debo decir que tenemos incluso un posicionamiento oficial de la sociedad publicado recientemente en nuestra revista, en Archivos de Bronconeumología, y hasta donde yo sé es el primer posicionamiento oficial escrito de una sociedad científica. Claro que no hay datos de seguridad y es evidente que es potencialmente nocivo. De hecho, hay casos descritos. O sea, estamos inhalando una serie de sustancias, entre comillas, inocuas, pero sabemos que lleva glicerina, glicerol, y que la inhalación continuada de glicerol pues, puede dar lugar, por ejemplo, a neumonía lipoidea, como ya ha ocurrido. Pero es que además, desde luego, no está ni mucho menos demostrado, pero ni de lejos, que como se pretende ayude a dejar de fumar. Hay solo un estudio que podríamos llamar con metodología de ensayo clínico, con muy pocos enfermos, con enormes sesgos, de muy poco valor. Por tanto, decir que ayuda a dejar de fumar pues es una aseveración a fecha de hoy más bien gratuita. En cambio, tenemos tratamientos que sí sabemos que ayudan a dejar de fumar, tanto no farmacológicos como farmacológicos. Por eso nosotros, nos posicionamos desde el principio en que si se comercializaba, como se ha hecho, se comercializase como producto medicamentoso, no de venta libre, porque es la única forma de hacer ensayos clínicos y ver si efectivamente aporta algo, ¿no? También nos hubiera gustado que se le aplicase exactamente la misma legislación que a cualquier producto derivado del tabaco y que por lo tanto se prohibiese, se restringiese su consumo en todos los lugares públicos. En algunas comunidades autónomas esto se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad de Euskadi se hace, creo que también en Cataluña, pero a nosotros nos gustaría que esto se hiciese extensivo a todo el territorio, ¿no? Nos parece que a fecha de hoy no hay datos de seguridad y por tanto lo lógico es aplicarle la misma legislación que se aplica a cualquier otro producto derivado del tabaco. Doctora, cambiamos un poco de tercio porque la semana que viene, del 6 al 9 de junio, en Bilbao hay una cita, nada menos que 2.500 profesionales durante el congreso, el 47 Congreso de SEPAR. La EPOC va a ser una de las protagonistas, viene pasando también en los últimos años porque es una enfermedad que ha evolucionado bastante, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado esta enfermedad y qué avances se han registrado en EPOC. Pues esta enfermedad ha evolucionado, pero yo diría que ha evolucionado bien, ¿eh? Es decir, es una enfermedad pues muy prevalente, el 10% de la población adulta mayor de 40 años padece EPOC, pero si hablamos de población fumadora mayor de 65 años, que hoy en día somos casi todos, pues prácticamente hablamos de que entre el 20 y el 25% padecería EPOC. Por lo tanto, es muy prevalente y bueno, esto hace que sea pues una importantísima causa de muerte, tercera causa de muerte en hombres, cuarta causa de muerte en general, es decir, es una causa de muerte muy importante. Sin embargo, hay mensajes muy positivos y es que tenemos fármacos eficaces para controlar los síntomas, sin duda ninguno. El problema de los pacientes con EPOC es que además de ser una gran causa de muerte, pues sufren agudizaciones que hacen que tengan que ingresar en hospitales y tienen un síntoma fundamental muy invalidante, que es la disnea, ¿no? La sensación de falta de aire, que interfiere pues al principio con el ejercicio, pero posteriormente con las actividades de la vida cotidiana, pero como puede ser pues para un hombre afeitarse, para todos ducharse o ponerse zapatos, medias, es decir, es muy limitante. Bueno, pues tenemos fármacos muy eficaces para controlar los síntomas, controlar la disnea y también para prevenir agudizaciones, es decir, la utilización de los broncodilatadores ha sido eficacísima en el control de síntomas y ocasionalmente broncodilatadores combinados con antiinflamatorios, con corticoides, pues previenen también las agudizaciones, disminuyen hospitalizaciones. Esta, por tanto, es la buena noticia, ¿no?
sí, disponemos de fármacos novedosos, más que porque sean nuevos en sí, por la forma de administración, ¿no? Ahora sabemos que podemos combinar varios broncodilatadores obteniendo un mejor efecto. Lógicamente se están presentando en estos días, se acaba de comercializar en España el primer producto combinado de 2 broncodilatadores en un mismo dispositivo, y todo esto se tratará en el Congreso, sin duda ninguna. Y es más, sabemos que tenemos en fase de desarrollo, en fase de ensayos clínicos, fármacos que incluso, aquí ya sí hablaríamos de verdaderas novedades, porque ya son fármacos biológicos que podrían llegar pues a fases más precoces y a tratar que la enfermedad no llegue a desarrollarse. Se va a tratar durante el Congreso, igual que se van a cubrir, bueno, pues prácticamente todos los aspectos más importantes, la fibrosis pulmonar idiopática, para la que también hay esperanza, ya una enfermedad hasta ahora huérfana, una enfermedad que padecen de 7.000 a 10.000 personas en España, y ahora hay, bueno, pues hay un tratamiento, la pirfenidona, que se acaba de publicar nuevos estudios en el Congreso americano y que también se comentará en el Congreso de SEPAR, de que, bueno, pues puede controlar con eficacia, desde luego no como la EPOC, pero sí que aporta grandes beneficios a los pacientes con EPOC. Entonces, todo esto se va a hablar. Diríamos más bien que no se va a hablar, porque efectivamente bueno, tenemos 190 ponentes, no solo 2.500 asistentes, que es importante, pero 190 ponentes nacionales e internacionales de primer nivel. El número de presentaciones científicas, de comunicaciones que se han enviado han sido 600, que es un auténtico récord. Y bueno, yo diría que la magnitud actual del Congreso de SEPAR desborda lo que se espera de un Congreso nacional y podría competir, pero además de forma ventajosa, con grandes congresos internacionales. Pues eso nos llena de satisfacción. Sí. Un poco el tema ha comentado los nuevos fármacos, las innovaciones que vienen, el tema de la fibrosis pulmonar idiopática. Desde SEPAR se está detectando que la crisis económica de alguna forma está influyendo en que todos esos avances o los nuevos fármacos no lleguen como deberían o lo rápido que deberían a los pacientes. A ver, nosotros realmente quisiéramos que en algunas ocasiones llegaran con más rapidez, ¿no? Y concretamente en este caso, es decir, hay veces que no se demoran tanto. Ya digo que estamos asistiendo a combinaciones de nuevos broncodilatadores que han sido evaluados, autorizados y comercializados de forma muy razonable, y debo decir algo positivo en mi opinión, y yo creo que en la de cualquier médico, y es que desde hace unos meses, quizá un año, la realidad es que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios incluso solicita un informe de las sociedades científicas para evaluar la ficha que se ha preparado y admiten nuestras sugerencias, y esto realmente hay que agradecerlo, me parece realmente imprescindible, pero como no siempre ha sido así, pues creo que hay que agradecerlo. Es verdad que en otros casos entendemos que quizás se exige más evidencia de la que a veces es incluso plausible. Estamos hablando de que hay enfermedades que son raras, que son poco frecuentes, por tanto, tener grandes ensayos clínicos con miles de enfermos es realmente imposible, porque si no los hay, no los puedes meter en el ensayo, ¿no? Entonces sí que en estos casos, que para nosotros, de las enfermedades que tratamos, pues básicamente, como digo, sería sobre todo la fibrosis pulmonar idiopática, pues sí que notamos quizás una excesiva lentitud a la hora de dar luz verde a fármacos comercializados en Europa, es decir, aprobados por la EMA y comercializados en Europa, y que ofrecen la única posibilidad de tratamiento. ¿Hasta cuándo podemos decir que es el problema de la situación, digamos, de la situación económica difícil, llamémoslo así? Pues probablemente sí, probablemente está relacionado, ¿no?
y yo creo que todos tenemos que ser responsables. Yo creo que los médicos lo somos, desde luego las sociedades científicas lo son, SEPAR seguro, pongo la mano en el fuego, creo que todos los médicos lo somos, hemos tomado mucha conciencia de la difícil situación que atravesábamos y estando como estamos orgullosos del Sistema Nacional de Salud, estamos dispuestos a sostenerlos como sea, pero claro, creo que ahí sí que a veces hay que rendirse a la evidencia científica antes de lo que se está haciendo. Otro de los temas que se va a presentar durante el Congreso es una herramienta para evaluar el grado de cualificación de los médicos por parte de SEPAR. ¿En qué consiste un poquito esta herramienta, aunque sea así brevemente? Sí, bueno, sí, es un tema que además me gusta porque yo empecé a trabajar con él no ahora en la presidencia, sino cuando era la responsable de formación continuada de SEPAR. Esto significa que llevamos 5 o 6 años, es decir, no hemos corrido. Estamos hablando del desarrollo profesional continuo, desarrollo profesional de los médicos. SEPAR tiene un magnífico programa de formación continuada, parece un poco prepotente por mi parte decir que es un magnífico programa, pero es que realmente lo es, tanto es así que ahora pues probablemente va a converger con el programa europeo y de forma automática, es decir, se va a asumir por Europa como suficiente nuestro programa. Pero pensamos que había que dar un paso más y teníamos que ir a una evaluación de competencias, no solo el conocimiento teórico, sino bueno, pues las habilidades y por supuesto el desempeño, que es lo que el médico hace. Y esto es el desarrollo profesional continuo y en esto hemos estado trabajando. ¿Por qué? Bueno, primero por motivos éticos. Pensamos que un médico tiene que estar actualizado y además tiene que trabajar de forma adecuada por sus conocimientos y por la forma en la cual lleva a cabo los procesos, ¿no? Y luego además entendemos que antes o después el proceso de recertificación será un hecho. De hecho, tenemos nuestro país vecino, Portugal, el que ya se ha puesto en marcha, ¿no? Y entonces pensamos ahí que en ese proceso de recertificación, que lógicamente pues, la competencia será del Ministerio o de las comunidades autónomas, pero bueno, en todo caso de la Administración Sanitaria, pero pensamos que lo que es la evaluación científica de los médicos, sin duda ninguna, las organizaciones más cualificadas, porque tenemos la masa crítica para ello, somos las sociedades científicas, ¿no? Por tanto, primero desarrollamos lo que ha de ser el currículo de un médico para su desarrollo profesional continuo y después comenzamos a ver cómo se había de evaluar y lógicamente solicitamos también colaboración de expertos y ayuda externa y en este aspecto bueno, pues hemos contado con la ayuda de la Sociedad Española de Educación Médica, que son realmente expertos en metodología de la evaluación, porque pensamos que un trabajo serio en ese aspecto pues, exigía la colaboración externa a la sociedad. Prácticamente está finalizado y sí lo vamos a presentar durante el Congreso y además en una sesión en la que también vamos a contar con la participación del Consejo, de la Organización Médica Colegial y de la Dirección de Ordenación de Profesiones Sanitarias del Ministerio. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque con la OMC también de alguna forma queremos ir de la mano en los procesos de validación de la colegiación, de forma que la organización, la OMC, pues se encargase de todos los aspectos profesionales que sin duda ninguna le competen y nosotros aportásemos la rama, la patita científica de desarrollo profesional y bueno, con el Ministerio pues por motivos obvios, porque a fin de cuentas es quien tendrá la responsabilidad última, de forma que yo creo que bueno, que va a ser muy interesante y pienso que es verdad que de alguna manera pues SEPAR va a estar ahí pues como la primera sociedad científica que pone totalmente en marcha un DPC y un sistema de evaluación encaminado a una hipotética y ulterior necesidad de recertificar. Doctora Pilar de Lucas, estaremos muy pendientes de ese congreso, por supuesto. Muchas gracias por haber estado en Salud TV. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.